Entonces hablábamos de que cuando Dios escoge a este hombre llamado Pablo, ¿qué estaba haciendo él? Estaba persiguiendo cristianos, ¿cierto? ¿Y por qué los perseguía? Porque él creía que había que perseguirlos porque esta gente estaba diciendo que seguían a un señor llamado Jesús y todos debían seguir ¿era a quién? A Moisés. Y entonces en la ley, en el Antiguo Testamento hablaba de que todo el que se desviara de la ley y de seguir a Moisés debía ser condenado. Así que algunas personas piensan que Pablo era un asesino, pero no, él era un juez. Él era un juez, traía juicio sobre los desobedientes y él estaba persiguiendo él creía, la autoridad de Dios, estaba persiguiendo la iglesia. Él creía que era lo que estaba haciendo bien. Pero Dios lo llamó, y lo llamó de una manera muy espectacular, ¿no? Se le presentó y él quedó absolutamente chocado, confundido, y él le hizo una pregunta a quien se le presentó: ¿quién eres tú? Y la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces Pablo se convirtió, pero nadie se quería meter con él, nadie se quería meter con él. ¿Y cómo se llamaba esa persona que Cristo envió, cómo se llamaba? Ananías. Y le dijo Dios a Ananías que fuera, que no le tuviera miedo, que lo ayudara. Y le dijo: Ananías, ve, porque este hombre Pablo es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes, hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Que nosotros tal vez estábamos en el mundo igual, en nuestras cosas, y algún día se nos apareció Dios, algunos más temprano en la vida que a otros, y nos llamó y sentimos ese llamado y no pudimos escapar de su llamado. En un sentido, bueno, respondimos a su llamado, pero hemos tenido que dejar muchas cosas. No hemos padecido como él, como Pablo padeció, no hemos estado en cárceles o cosas parecidas, ni nos han latigado, ni cosas por el estilo. Pero de todas maneras, ese llamado, ¿no? El llamado para todos nosotros, que hay cosas que sacrificar y que hay cosas que Dios nos exige y que el camino no va a ser fácil. Y entonces, pues a través de nuestra vida como cristianos, a veces encontramos dificultades y pruebas y preguntamos: Señor, ¿por qué? Y tal vez estas palabras nos ayuden a entender, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y uno dice: pero ¿por qué Dios nos llama a veces a enfrentar cosas? Nomás con una cosa muy sencilla: dejar de fumar, dejar de beber. Eso son pruebas para algunos, ¿no? Ordenar su vida, dejar de hacer cosas que antes hacían las personas, son a veces pruebas. Mantenerse limpio en la vida son pruebas, y a veces uno no ve recompensas. Sin embargo, Él nos llama y nos dice: sí, le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Pero mi enfoque está en que Dios siempre nos habla en momentos claves en nuestra vida y nos ayuda a continuar. Y esa fue una de las cosas que Dios hizo con Pablo. Aquí en Hechos 23 dice que, pues todo el contexto es que Pablo tuvo que defenderse ante los fariseos, ante los saduceos, y tuvo que hablar ante ellos y defenderse y defender el evangelio que Dios le había dado para predicar. Y fue difícil, y aquí lo tienen al borde de la cárcel, y ante tanta persecución, ante tanto enemigo y enemistad, el Señor se le aparece una noche y le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y le dice: ten ánimo, pero no lo saca de la cárcel. Ten ánimo, pero no lo libra de que lo sigan persiguiendo, sino que lo deja en sus mismas situaciones, en sus mismas
dificultades y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios a sus siervos los deja pasar por pruebas y dificultades? Y el tema del sufrimiento es un tema muy, muy complejo, muy grande, muy, muy difícil de comprender. Nos toca tener mucha fe. Pero a Pablo lo dejó en la cárcel. Y aquí entonces esta imagen es como una imagen en la que el Señor Jesucristo ayuda, habla con Pablo, pero no lo saca de la cárcel. Y esas imágenes a mí me llegan y digo, Señor, tú a veces nos dejas pasar por cosas, no nos libra totalmente de cosas, sino nos das ánimo. Nos das ánimo. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Para qué sirve el sufrimiento? ¿Por qué tenemos que pasar por sufrimiento, por dolores, por pruebas? ¿Por qué? Parece que hay algo que Dios hace a través del sufrimiento. Y el mismo Hijo, el Señor Jesucristo, pasó por sufrimiento y no lo libró, porque Él oró, Señor, si es posible que pasaran las cosas de otra manera, ¿no será posible? Y el Padre permitió que pasaran las cosas que tenía que pasar. Y entonces, para los que están sufriendo, a veces las personas dicen, no, yo voy a la iglesia, voy donde Dios para que me libre del sufrimiento. Y resulta que Dios no nos libra del sufrimiento, sino nos da ánimo para continuar. Nos da ánimo para seguir. Y eso nos deja un poco decepcionados, porque lo que queremos es que ojalá no hubiera ese sufrimiento. Y como que no hubiera esas pruebas y esas dificultades y esas lágrimas y esas angustias, quisiéramos que no existieran. Y por alguna razón Dios nos permite continuar en situaciones difíciles. Pero nos da ánimo, se nos presenta. En la vida del apóstol Pablo, el Señor Jesucristo se presentó varias veces y le habló y le dio ánimo. En Hechos 18, Pablo llega a fundar la iglesia en Corinto. Y Corinto era una ciudad, ¿se acuerdan cómo era esa ciudad? ¿Alguna idea? Era muy difícil, era una ciudad muy complicada, era un puerto, había muchos problemas de inmoralidad, había mucha locura, idolatría, de toda clase de cosas habían. Y Pablo llegó a esa ciudad y entró a la sinagoga, donde se supone que lo iban a recibir bien, pero allá encontró una cantidad de gente que comenzaron a blasfemar el nombre de Dios y se opusieron completamente al evangelio, y Pablo se sintió amenazado, y determinó tal vez Pablo decir, no, aquí no hay nada que hacer, yo me voy para otra parte, esto no tiene sentido, aquí nadie me va a recibir, aquí hay una actitud totalmente opuesta a Dios. Y se sintió tan amenazado que él dijo, me voy para otra parte. Tal vez pensaba devolverse a Atenas, pero dice la Escritura que entonces el Señor dijo a Pablo en una visión, no temas, habla y no calles. Lo primero que le dice es que no temas. ¿Será que le dijo no temas por qué? Porque estaba asustado. Si le dijo no temas es porque el hombre tenía miedo, tenía temor. ¿De qué tenía temor? De la gente, de lo que le podían hacer. ¿Será que, pues él era un ser humano, ¿no? ¿Será que le dolían las cosas a él? ¿Será que si se machucaba un dedo le dolía a Pablo? Era un ser humano. Y cuando él vio la actitud antagonista en la gente, dijo, no, yo mejor me voy para otra parte, aquí no hay nada que hacer en esta ciudad. Pero Cristo se le aparece en visión en la noche y le dice, no temas, habla, no calles. Y luego le dice, yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Entonces, él tenía temor, pero Dios no lo sacó de la ciudad, le dijo, no, tú te quedas, yo tengo aquí una obra por hacer, tú te vas a quedar, yo voy a estar contigo. ¿Será que no le pasó absolutamente nada? ¿Los enemigos se volvieron amigos? No, lo que pasa es que Dios lo guardó, lo libraba. Él estuvo con Pablo todo el tiempo y lo guardó. Pero vamos a ver más adelante que hubo enemigos ahí en Corinto terribles, gente que lo despreciaba, gente que despreciaba a Pablo, que
Pablo lo llamó después los falsos apóstoles, gente que fueron enemigos acérrimos del apóstol Pablo y que se gloriaban de ellos mismos. Así que Dios no lo sacó de la situación, sino simplemente se le apareció, casi nada, ¿no? Y le dice: Pablo, no temas, habla, no calles. Y luego vamos a 2 de Corintios 11, si ustedes me pueden acompañar allá, 2 de Corintios 11, y nos damos cuenta de todas las cosas por las que tuvo que pasar Pablo. Y de las primeras cosas que nos dice es en el versículo 10, 11 del capítulo 7, 2 de Corintios 7, desde el versículo 11 dice: porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, para que no parezca que como que os quiero amedrentar por cartas. Mire lo que decía la gente de Pablo: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Eso era lo que pensaba la gente del apóstol Pablo. Decían: no, el hombre escribe muy bonito, pero ¿saben qué? Tal vez Pablo no tenía ninguna presencia agradable, ni poderosa, ni que inspirara ningún poder, nada. Y entonces la gente lo despreciaba. Y dice: y la palabra menospreciable, tal vez no tenía la oratoria que tenían estos hombres, tal vez no tenía la técnica, porque allí se las daban de sabios, ¿no? Los corintios se las daban de muy sabios, y tal vez no tenía la oratoria que tenían estos otros predicadores, y la gente lo despreciaba porque en su opinión Pablo no hablaba bien, no era impactante. ¿Ah? La otra, ¿no? Y entonces sigue, en el versículo 6 leamos lo que dice Carlitos: pues aunque sea tosco en la palabra. O sea que él mismo lo reconocía, ¿no? Tal vez no soy tan bueno como estos oradores que son fantásticos, maravillosos, pero vamos a ver cómo los llama Pablo, cómo los llama en el versículo 13, falsos apóstoles. Pero a Pablo lo menospreciaban, y él dice: pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Así que Pablo tenía el evangelio, pero tal vez no era un orador magnífico como lo eran los otros oradores, y lo menospreciaban. Y por eso cuando Pablo habla de su autoridad como apóstol, él no esgrime sus capacidades personales, sino va a esgrimir ¿qué? Sus sufrimientos. Dice, versículo 24 de 2 de Corintios 11, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, frío, en desnudez, y además de todo, la preocupación por las iglesias. Y esa es las señas que él da como apóstol. Él no habla de sus inmensas capacidades, sino de sus sufrimientos. ¿Y por qué él habla de sus sufrimientos y no de sus capacidades? Porque fue lo que el Señor le dijo. Porque él le voy a mostrar cuánto el sufrimiento por amor a mi nombre. Y entonces Pablo dice: ahora entiendo, Dios me ha estado usando en medio de todas estas situaciones. En medio de todas estas situaciones Dios me ha estado usando. En medio de cosas que eran fuertes, eran difíciles, y Pablo a veces entraba un poco en desánimo. Uno no se imagina que un hombre de Dios se pueda desanimar. Y en la escritura que leímos anterior,
Pablo parece que estaba desanimado cuando él dijo, no, yo aquí no tengo nada que hacer, aquí en Corinto no hay nada que hacer, yo me voy para otra parte, una cantidad de enemigos que tengo acá. Y Dios le dice, no, Pablo, no tengas miedo, habla, no calles, y yo voy a estar contigo. ¿Por qué le dice eso? Porque se desanima. Pablo estaba un poco desanimado y a veces no entendía por qué tantos sufrimientos, por qué le pegaban, por qué tenía que pasar por estas cosas, por qué. Y fue entendiéndolo por qué. Y parece que Dios es en su sabiduría, en su misterio, en su misteriosa manera de hablar de obrar con nosotros, nos deja pasar por circunstancias de prueba, de dificultad, de sufrimiento, de lágrimas, de dolor, que nosotros decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué tú no obras a mi favor? ¿A quién dejó Dios pasar también? Un hombre del Antiguo Testamento que Dios lo dejó pasar por un gran sufrimiento. A muchos, a muchos, pero José es un tema fantástico, ¿no? Es increíble cómo Dios dejó pasar a José por todas las cosas desde niño, ¿no? Pasó por muchos dolores. Pero Job también, Job pasó por mucho dolor. ¿Y quién estaba instigando ese dolor? Satanás, ¿verdad? Fue el que vino y dijo, pero es como usted le da todo. Pues claro, le da plata, le da salud, le da... Pues, así cualquiera, así, quítele la plata y verá, quítele la plata. Y Dios le dijo, bueno, Dios estuvo siempre en control, pero permitió que Satanás le hiciera daño. ¿Y por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permitió? Algo hace, hay algo misterioso en el sufrimiento. Y entonces cuando hay personas que vienen a mí y a nosotros y nos dicen, estoy pasando por sufrimiento y todo lo demás, y están en esta angustia, uno es difícil expresarle a la persona que no se preocupe, que va a venir más. Porque uno aconsejándole a una persona, uno no le puede decir, no, tranquilo, Dios se te va a quitar el sufrimiento. A veces no pasa, pero sí pasa una cosa, Dios le habla a la persona y le da ánimo. Dios le habla a la persona y le da ánimo. Yo no sé si ustedes han tenido alguna experiencia personal en la que ustedes han oído la voz de Dios en su vida. Y a veces uno no sabe si es real, si no fue real, si fue una experiencia rara, pero de alguna manera, al menos Pablo oyó y supo que era Cristo que le hablaba y le dijo, ten ánimo, Pablo, no tengas miedo, ve, habla, no calles, yo estoy contigo. Y no sé en sus tribulaciones y en sus angustias si de alguna manera han oído la voz de Dios. El asunto es que acá, en este capítulo, Pablo relata todos esos sufrimientos y ahora nos va a explicar la razón por la cual él se mantuvo firme en medio de toda dificultad. Y es que él tuvo una visión de Dios, tuvo un encuentro increíble, no porque él lo estuviera buscando, sino porque Dios en su misericordia lo tomó. Tal vez vio a Pablo en esta angustia y Dios mismo lo tomó y le dio una visión increíble que fue como lo que lo alentó en entregar su vida. Y está en el versículo 2 del capítulo 12 de 2 de Corintios. Capítulo 12, versículo 2. Dice, conozco a un hombre en Cristo, y está hablando de él. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. ¿Y por qué Pablo dice hace 14 años? ¿Por qué hasta ahora lo saca? ¿Por qué hasta ahora dice, esto me pasó hace 14 años? Porque es que no había sufrido tanto todavía. Y se había encontrado, pues 14 años atrás. ¿En qué año es escrito 2 de Corintios? Parece que alrededor del año 55, más o menos. En el año 55. 14 años atrás da más o menos, pues, cuando él tenía unos, ¿qué? Era mucho más joven, en el año 40, y hacía muy poco había sido llamado. Lo coloca uno en una situación en la que hacía poco Cristo lo había encontrado y todavía no había pasado por muchas cosas. Y ahora Pablo dice, ahora entiendo por qué el Señor se me apareció.
y lo va a relatar ahora. Y lo va a relatar porque hay una cantidad de personas alrededor de él que lo han estado atacando, enemigos, estos falsos apóstoles, la gente que lo menosprecia, que ve en el apóstol Pablo una persona sin aparente poder, una persona débil, sencillo, que no aparenta mucho y además no hablaba como muy bien. No era muy expresivo, una elocuencia fantástica. Y entonces Pablo dice, mire, lo que a mí me ha mantenido en medio de todos estos sufrimientos que nos acaba de decir, es lo que ahora nos va a decir. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue algo tan extraordinario que le sucedió que él no supo cómo fue que pasó. No sabía si fue realmente en el cuerpo o si fue una visión, cómo sucedió eso. Él mismo no lo tiene claro, pero pasó. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Y por qué dice el tercer cielo? ¿Por qué no dice hasta el cielo? Porque era una manera de hacer énfasis que no era solamente al cielo, sino al trono mismo de Dios, porque el primer cielo es esto que vemos, el segundo cielo es como el espacio sideral, y el tercer cielo en ese tiempo se consideraba era el trono mismo de Dios, al tercer cielo, por eso dice al tercer cielo, al trono de Dios. Y dice, y conozco a tal hombre, lo dice hablando del mismo, y otra vez vuelve a decir, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Solo Dios sabe cómo me pasó. ¿Alguien ha tenido una experiencia similar, algo semejante? ¿Alguna visión, algún sueño? Y saben que en medio de toda tribulación, en medio de toda dificultad que a veces tenemos, necesitamos en nuestras oraciones decirle, Señor, anímame. Señor, anímame, háblame, háblame. Estoy mal, Señor, estoy mal. Necesito que tú me ayudes, no entiendo qué me está pasando. Necesito que me hables. Necesito que te presentes a mi vida de alguna manera especial. Y yo pienso que uno tiene que hacerlo, porque hay veces que uno se siente absolutamente miserable, solo. Y uno no entiende por qué está pasando lo que está pasando alrededor. Uno necesita decirle, Señor, háblame, de alguna manera. Y Dios tuvo misericordia de Pablo. Y tal vez antes de tantas cosas le habló o lo toma y lo lleva al tercer cielo. Y dice, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, ahí Pablo se calla y no dice con exactitud qué oyó, no lo relata, nos dejó ahí. Hubiera sido muy bueno que nos hubiera contado, ¿no? Y vi tales cosas, pero yo creo que el que nos cuenta que vio fue Juan en Apocalipsis, ¿no? Lo que él vio cuando él estuvo en el trono, ahí en el capítulo 4 de Apocalipsis. Pero Pablo aquí no entra en el detalle, sino que él dice que estuvo en una situación tan increíble, que oyó cosas y vio cosas que es algo impresionante, que no hay cómo expresarlo. Y dice, de tal hombre me gloriaré. Y entonces lo que dice acá es, esa experiencia con Dios es lo que me ha hecho fuerte en medio de todas las tribulaciones y de todas las pruebas y todas las látigos y azotes y persecuciones y cárceles. Dios, Cristo fue fiel con él en habérsele revelado. Y por eso, otra vez, yo les digo, hermanos, de vez en cuando, digámosle a nuestro Padre, Señor, háblame de una manera especial. Háblame de alguna manera especial, confórtame. Tú te le apareciste a tus siervos, a muchos de ellos se les apareció Dios y les habló de alguna manera especial. A Pedro se le apareció, ¿sí? Después, ¿no? Ya resucitado. Pero es que a Pablo nunca lo había visto, Pablo nunca vio al Señor, ¿no? Nunca. Pero lo ve aquí de una manera muy especial. Y yo creo que siendo hijos de Dios, Él puede contestar nuestras oraciones. Y ahora, cada
uno tiene alguna experiencia muy especial. No todos nos vamos a encontrar con Dios de la misma manera. En el libro Mi experiencia con Dios, que están estudiando los estudiantes de CIPEP, se mencionan las maneras como Dios se apareció en el Antiguo Testamento, muchas, se hace como una lista, como Dios se le apareció a Abraham, a Moisés, a Gedeón, a tantas personas con las que Dios habló. Y no estamos esperando que nosotros nos encontremos con Dios en una zarza como Moisés o que tengamos alguna experiencia como alguno de ellos. Cada uno es único. Pero creo que sí tenemos que dejar tiempo a veces. Y en la oración, en momentos de oración, en cambio de hablar tanto, decirle a Dios: Señor, voy a quedarme en silencio y quiero que me hables. Quiero que me hables. Y estar en silencio, guardar silencio y que Dios nos hable. Porque ¿saben qué? A veces nosotros estamos tan afligidos con nuestra situación personal, que es tan dura y no entendemos por qué, que no damos espacio para que Dios nos hable. Sí, a veces las personas están tan llenas de amargura y de rabia que no hay espacio para Dios. Y a veces nos toca quedarnos callados y decir: Señor, entrego mi rabia, háblame, confórtame, abrázame. Así que yo no sé qué fue, si esto fue... ¿Por qué? ¿Por qué Cristo se le presentó de esta manera a Pablo, no? Pero Pablo lo entiende, parece que él lo entiende. Y él dice: ahora entiendo por qué. Porque él me iba a pasar por todas estas cosas. Lo que me ha mantenido es esa visión de Dios. Lo que me ha mantenido es que yo estuve allá. Yo estuve en el tercer cielo. Eso es lo que me ha mantenido. Dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces vamos a ver acá en este pasaje, Dios hace varias cosas con este hombre, que yo ruego, ojalá Dios obre igual de alguna manera con nosotros. La primera es: Dios nos conforta de alguna manera, Dios nos habla de alguna manera y tenemos que estar pendientes. Ese libro de Mi experiencia con Dios es muy lindo, es el libro de graduación de CIPEP, cuando terminamos los 2 años de estudio de teología. Y ese libro habla de mi experiencia con Dios. Ya no es que tú vas a aprender más teología, ya no es que tú vas a aprender cosas profundas, no, ya durante 2 años he aprendido teología. Este es un caminar con Cristo, oírlo, escucharlo, estar atento a su voz, de cómo Él nos habla. Y el libro saca experiencias de cómo los hombres de Dios caminaron con Él y cómo dieron pasos de fe y le creyeron y obedecieron y oyeron la voz de Dios. Y ahora nos corresponde a nosotros hacer espacios, como tenemos un profe también que nos ayuda, nos reunimos con él cada 15 días, Larry Hinkle, están invitados, ¿no? Yo he invitado a algunos de acá. Con Larry Hinkle nos encontramos cada 15 días en Skype. Y él dice: hacer ambientes, preparar ambientes para que Dios nos hable. Y a veces otra vez estamos tan agitados con nuestros mismos problemas y angustias y dolores y llanto que no dejamos que Él nos hable. Como un niño, ¿no? Como un niño cuando está llorando, ¡ah! Tranquilo, ¡ah! No lo dejan a uno, no dejan hablar al papá porque está tan metido en su llanto y uno le va a decir: venga, pero mijito, ¡ah! Y así somos a veces también de adultos, ¿no? Estamos gritando y no nos callamos y no oímos a Dios. Y tenemos que hacer, como decía nuestro profe, espacios sagrados para Dios. Espacios de completa calma en la que lo oigamos hablar y que Él nos hable. Y seguro que en medio de todo nos podría decir: Héctor, ¿estás sufriendo mucho? ¿Estás sufriendo mucho, Héctor? No te preocupes, que viene más. Lo consuela uno. Lo consuela. Pero también nos dice: yo estoy contigo. No te voy a dejar, no te voy a
abandonar. Y Dios está haciendo a través del sufrimiento algo, y ese es el segundo punto que revela el apóstol Pablo. El segundo punto es este que dice acá: sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que no se le subieran los humos de su revelación y de la manera como Dios le había hablado y de las veces que Dios se le había presentado, porque Dios habló con él, para que él no dijera, uy, es que, ¿no? Y se pusiera a la altura de todos los demás vanidosos y orgullosos, falsos profetas. Dios le envió, ¿qué le envió? Vamos a ver qué le envió. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y entonces, ¿qué le pasó al apóstol Pablo? ¿Por qué Dios es tan interesante, Dios es tan misterioso en su obra con nosotros? Por un lado se presenta, nos habla de maneras increíbles, nos llama, nos conforta, nos da visión, nos da esperanza, anhelos, sueños, nos da poder, una cantidad de cosas increíbles. Y a Pablo lo lleva al tercer cielo y luego lo baja del tercer cielo y le da un aguijón. Imagínense por qué Dios hace eso. Nos lleva a la gloria y luego nos baja y ¡pum! Y yo digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué hiciste eso con Pablo? ¿Por qué Pablo dice que le dio ese aguijón? ¿Por qué? ¿Para qué le dio ese aguijón? ¿Para qué? Leámoslo otra vez. Sin embargo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que no se las diera de mucho y para que no creyera que, mejor dicho, San Pablo, velitas, y pongámosle velitas y vamos a adorarlo, y porque la tendencia existe de que de pronto uno diga, no, me tienen que poner velitas, y Dios lo puso en una circunstancia de prueba. ¿Y qué clase de prueba era esa? ¿Qué dice la Escritura? Un aguijón en su carne. Ahora, hay personas y hay pastores que dicen que ese aguijón no era nada físico, eran los enemigos, pero parece que no, parece que era realmente una condición física. Parece que era una condición física que sufría. Y entonces, sufrir en aquel tiempo una condición para este hombre que tenía que viajar, que iba por todos estos lugares visitando iglesias, que no, pues de pronto estaba para eso estaba ahí Lucas, ¿no? Para ayudarlo un poco, pero tenía tantas cosas que hacer y todo más, y llevar encima ese aguijón en la carne debía ser algo fuerte, y por eso él dijo, Señor, no, mira, ¿por qué pones eso en mí? Quita eso de mí. La pregunta es, Dios los ha llamado a ustedes, hermanos, Dios los ha llamado y les ha dado su espíritu y los ha pasado de muerte a vida, y estamos sentados en lugares celestiales, dice Efesios, pero ¿cuál es el aguijón de su carne? ¿Tienen algún aguijón en su carne? ¿Tienen alguna prueba en su carne? ¿Qué los hace sufrir? ¿Qué los hace llorar? ¿Qué los hace que es como un enemigo, que es como una cosa fregada, que es algo duro que los hace llorar? ¿Hay algo? ¿Hay alguna cosa? ¿Hay alguna persona? ¿Hay alguna situación? Pues hermanos, si ustedes lo ven bien, Dios está a cargo y está haciendo algo. ¿Qué está haciendo Dios a través de eso? Pues al menos en Pablo dice
para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que aprendiera algo. ¿Qué aprendió Jesucristo en el sufrimiento? Dice Hebreos que obediencia, algo, obedecer en esta carne, porque Él era Dios, Él era Dios, pero en esta carne, sujetar esta carne, y en medio de todo sufrimiento mantenerse en lo que es, en lo que es. Así que a mí me llama mucho la atención esto, que tengamos que tener algún aguijón. Y me gustó ese aguijón. ¿Les gusta ese aguijón? Tenaz. Yo lo veía y decía, y a algunos se le ha metido alguna astillita de madera por ahí en alguna parte y que no la pueden sacar, y una astillita de madera como lo hace sufrir a uno, ¿o no? Imagínense algo que usted no puede quitarse, es un aguijón y está ahí y lo hace sufrir. Y Dios dice, vamos a ver qué dice, porque Él ha hecho dos cosas. Entonces la primera con Pablo es que le dio una revelación, le dijo, se mostró a Pablo, Dios se mostró a Pablo. Segundo, le da un aguijón. Con todos estos sufrimientos y todo lo demás, Dios le hace esa revelación para que Él se mantenga, pero al mismo tiempo le da un aguijón para que también se mantenga humilde. ¿Por qué necesitamos ser humildes? Para que no creamos que todo depende de nosotros, sino para que nosotros estemos en continua dependencia de Dios, y para que nosotros estemos ahí pegaditos de Él y digamos, Señor, yo no puedo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi ayuda, para que no digamos, no, es que yo, mi poder, mira mi músculo, sino que digamos, Señor, yo necesito profundamente de ti. Y Dios es especialista en ponernos en esas situaciones de total dependencia de Él. Pero la tercera parte, la tercera cosa que hizo Dios con el apóstol Pablo, que también lo hace con nosotros, está en el versículo 9. Y me ha dicho, cuando Pablo pedía que le quitaran ese aguijón, y oraba y decía, es la tercera vez que te pido que quites esto de mí, que dijo Dios, y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Cómo entienden ustedes eso? ¿Cómo entienden bástate mi gracia? En el contexto de eso, en el contexto de las aflicciones, de los dolores de Pablo, en el contexto de haber estado en el tercer cielo, bástate mi gracia. La gracia de Dios es la promesa de Dios de que en medio de toda situación Él suplirá lo que realmente necesitamos. En toda circunstancia Él proveerá, no nos dejará, nos librará, nos suplirá la fuerza espiritual o física o las circunstancias para salir de toda adversidad. Y en medio de toda cosa oscura y difícil, Él está ahí. Y Él dice, confía en mí. Y uno puede estar ahí echando babas, no babasas, sino moqueadera, llorando, Señor, ¿por qué? Él dice, tranquilo, bástate mi gracia. Pero a ver, ¿qué contrario es esto al tema de en Cristo, oh, vamos a victoria, todo bien, sin problemas, salud, no problemas, todo bien? ¿Qué contrario es, no? Lo que Dios hace es como distinto. Nos llama, nos dice, somos hijos, nos revela su amor, nos da su espíritu, nos santifica, nos limpia, purifica, nos acepta y nos dice que estamos con Él en lugares celestiales. Y después nos da nuestro aguijón y luego nos dice, tranquilo, bástate mi gracia. ¿Y por qué? ¿Por qué dice bástate mi gracia?
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso sí que está como complicado entenderlo, ¿o no? ¿No les parece complicado entender eso? Uno dice, pero ¿cómo así? O sea que tú en todas estas angustias, y en mis dolores y en mis sufrimientos, tú te estás perfeccionando. Y Dios dice, sí. Y yo digo, Señor, pues eso está como una película que vimos hace mucho tiempo y siempre la sacamos de cuento. El violinista en el teclado, eso solamente mayores de 50 la han visto, porque es viejísima esa película. ¿Alguien vio Violinista en el Tejado? ¿Tú la viste? Aquí hay una sardina que la vio, y eso por qué la viste. Ah, con tu papá, de razón, ahora entiendo. Porque es una película de viejitos, es la historia de los judíos en Rusia cuando está terminando el sistema de los zares y los están persiguiendo. Y entonces los rusos persiguen a los judíos, son judíos a los que están persiguiendo. Y el principal de la película ha recibido toda esta persecución, ha sufrido como judío toda la persecución del Estado en toda esta locura política. Y un día va por el camino y está diciendo, Señor, yo sé que somos tus hijos, no, pero, y somos tu pueblo, pero no puedes escoger un pueblo distinto de vez en cuando. Está harto de la persecución, ¿por qué no escoges a alguien más para perseguirlo? Y a veces en la vida del cristiano es igual, ¿no, Señor? Y tal vez por eso hay algunas personas que no quieren ser cristianos. Dicen, no, pero yo estoy muy bien, yo ¿por qué me voy a meter en eso? No, a mí me han dicho que eso es terrible. ¿Cómo decirles que no y cómo decirles que sí? Entonces es complejo. Dios nos ha llamado a eso y nosotros necesitamos descansar en esa gracia de Dios, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y entonces miren que es muy distinto cómo este hombre se gloría en todo lo que hizo. ¿De su poder? No, se gloría en que en sus dolores, en sus sufrimientos por causa del nombre de Cristo. Así que hoy lo que quería decirles, hermanos, es eso, que si ustedes están sufriendo y hay angustia y hay dolor, no los quiero desanimar de ninguna manera, pero Dios les dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en los problemas, angustias, dificultades por las que están pasando. Ahora hay una palabra de ánimo y Él dice, tranquilos, no teman, yo estoy contigo, yo estoy con ustedes, pero no nos saca del problema. Y eso es lo que a mí me angustia, dice, Señor, si tú me dijeras tranquilo, sácame del problema, está fantástico, está muy bien, ¿cierto? No nos saca del problema, algo hay en lo que está pasando en nuestra vida. Dios está perfeccionándonos. Ahora, hay cosas que hacemos y dolores que tenemos por malas decisiones. Eso ya es otra cosa, ¿no? Eso son ya malas decisiones. Si usted tomó una mala decisión es porque su dolor y su dificultad es por loquito, no porque, sino por falta de sabiduría. Y si usted se comportó de una manera no cristiana, pues claro, es apenas normal que esté sufriendo. Como dice Pedro, si usted está en la cárcel porque es un ladrón, pues no vaya a decir que es que ay, el Señor me tiene en persecuciones. No, usted es ladrón. Sí, no venga a decir que es que hay persecuciones. No, usted es un ladrón. Así que tenemos que entender cuándo es algo que estamos pasando o algo que es consecuencia nuestra. Hermanos, oremos y que Dios nos dé fortaleza. Yo voy a pedir para que Dios hable a su vida. Señor, yo te pido que mis hermanos de alguna manera tú, de esta forma que como tú te apareciste a Pablo, de la misma manera como tú le hablaste en varias circunstancias en medio de sus pruebas y en sus circunstancias de dificultad, tú les hables a mis hermanos. Yo te pido para que ellos en esta semana hagan un ejercicio, y es que vayan delante de ti y no quieran pedir cosas, sino oír tu voz
Y yo también, Señor, ayúdame a ir delante de ti en esta semana y preguntarte y hablar y decir, Señor, háblame. Señor, háblame. Háblame, Señor. Y que demos espacio para que tú nos expliques cosas. Y que demos espacio para que tú nos hables. Y demos espacio para que tú te reveles a nosotros de alguna manera en especial. Hazlo con mis hermanos, Señor. Hazlo con mis hermanos. Y que ellos puedan de pronto el próximo domingo relatarnos algo de lo que pasó, de qué sucedió, de qué les hablaste en ese encuentro contigo. Señor, háblanos, háblanos, muéstranos alguna circunstancia muy especial que nos anime. Y Señor, también que tú en todas estas aflicciones y en nuestros aguijones en la carne, que tú también nos ayudes, Señor, y nos des ánimo y nos des fortaleza. Y que oigamos tus palabras que tú nos dices, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Que nos des comprensión de eso, Señor, porque a veces no entendemos. Danos fortaleza, pido por mis hermanos, ayúdalos, Señor, guárdalos, Señor, fortalécelos, dales ánimo, dales fortaleza, valentía, perseverancia, que tú les des determinación, como le diste al apóstol Pablo, de continuar en todas esas tribulaciones en las que estaba predicando tu evangelio. Que todos nosotros seamos cristianos en medio de toda dificultad, con tu ánimo, con tus palabras, y que veamos que todas las cosas que nos pasan, de alguna manera tú las usas para nuestro bien, para edificarnos y formarnos a tu imagen. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos, los bendigo, la bendición tuya esté sobre nosotros, Señor. Abrázanos, Señor, abrázanos, Señor, tu abrazo sea sobre nosotros. Perdónanos también, porque en nuestros momentos de flaqueza y de pruebas y de dificultades y de sufrimiento, maldecimos y decimos cosas horribles, porque no vemos tu obrar y no vemos no vemos que tú nos favorezcas de alguna manera, y a veces decimos cosas inapropiadas y nos desanimamos. Te pedimos perdón, anímanos tú, perdónanos tú. Tu bendición, Señor, nunca la quites de nosotros, nunca. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.